que hay autores actuales que hablan de 4 elementos, incluso hasta de 9. Los elementos fundamentales del Estado, según Maquiavelo, son territorio, población y gobierno, para que un Estado exista. Pero antes tendríamos que atender a lo que es la nación. Así. ¿Y qué es una nación? Bueno, es un conjunto de personas con un origen común, con un destino común, asentados en un territorio de carácter permanente y que tienen un lenguaje y una religión comunes, generalmente. Este concepto no lo podemos considerar jurídico, sino que es un concepto de carácter sociológico. Así. De ahí que posteriormente vamos a encontrar el concepto jurídico que es el Estado. Para Platón existen diversos sistemas de gobierno en los estados, y nos habla, por ejemplo, que él está en contra de la democracia, porque la democracia siempre generará o tenderá a terminar en una anarquía. ¿Por qué? Bueno, porque dice, si todos tenemos derecho a ser electos en una democracia y a participar en ella, ¿qué pasa si somos 3 o 4 y los 4 tenemos el mismo interés y la misma posibilidad de tener el mismo voto? Entonces, ninguno cederíamos en favor del otro y consecuentemente terminaríamos en un desorden que sería anarquía. Por otro lado, tenemos que la democracia no es solo más que el gobierno del pueblo, pero ese pueblo generalmente por ignorancia termina en tiranía. Cuando vaya a concluir con esta plática, vamos a ver las semejanzas de lo que nos decía Platón con lo que estamos viviendo en la actualidad. Y nos dice que únicamente los gobiernos que pueden ser los buenos son los aristócratas, porque no tienen necesidad de robar, sino que es el gobierno de los cultos, el gobierno de los preparados, el gobierno de los ricos, y por lo tanto ellos podrían satisfacer las necesidades del Estado. Entonces nos concluye estableciendo que la aristocracia es el gobierno de los mejores y la tiranía y la democracia de los peores. Por su parte, Aristóteles nos habla de que hay tres sistemas de gobierno que pueden ser buenos si son justos. Y nos habla de monarquía, aristocracia y democracia. La monarquía, el gobierno de los reyes; la aristocracia, el gobierno de los ricos; y la democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo. Sí. Nada más que, como señala Montesquieu, que dice que la democracia generalmente es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y entonces, pues ahí da el traste con el concepto de democracia. Maquiavelo, y aquí hago un paréntesis, es conocido mundialmente por una frase que establece: el fin justifica los medios. Pero déjenme decirles una cosa. Se le atribuye en su obra cumbre, que tiene varias, pero la obra más famosa es El Príncipe, y en su obra no aparece para nada esa frase. Entonces, algunos autores que se han dedicado a estudiarlo dicen: no sabemos de dónde salió esa frase ni por qué se la chacarré, pero él nunca la dijo. Se puede concluir que de los trabajos que hizo, puede concluirse que el fin justifica los medios. Así. ¿Por qué? Porque él habla de que el gobernante, para que pueda tener éxito, tiene que ser un tirano.
Así. Y no importan los medios para lograr los fines. Pero esa frase, así como tal, pues él nunca la dijo. Pero lo que sí, como ideólogo, como político, asesor de los Médicis, él sí crea el concepto de Estado moderno cuando establece los elementos fundamentales de este, que son territorio, población y gobierno. Luego nos habla de que las formas básicas del gobierno son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y las formas malas, la tiranía, la oligarquía y el gobierno de los pobres. Es el creador del concepto del Estado de Derecho moderno, pero posteriormente encontramos a el barón de Montesquieu cuando nos establece en su obra El espíritu de las leyes qué son los requisitos y los elementos fundamentales para un buen gobierno. Y nos habla de que el despotismo, todos los pueblos necesitan o requieren de un gobierno déspota que no tenga valores para poder lograr los fines del mismo. Y nos habla de lo que es la república. Platón, cuando establecía que era una república, hablaba de dos formas. Res pública, que significa etimológicamente la cosa común, y esto es de todo el pueblo, contrario a lo que es lo privado. Bueno, entonces, atendiendo a eso, la república viene a ser el fundamento de lo que es el gobierno dentro del Estado. ¿Qué entendemos o qué debemos entender ahora por Estado? Tengo una definición de un autor, si me permiten buscarla. Ya se me perdió. Sí. Cuando nos dicen que es la organización jurídica permanente que fue constituida como una nación. Entonces ahí, si me permiten, me gustaría ir desglosando esta definición para llegar a una conclusión. Es la organización jurídica. Ya no estamos hablando de una nación o de una chilitas o de una polis o de un pueblo, sino es una organización que tiene normas, que tiene leyes, jurídicamente organizada, pero que se constituye primero como una nación y con arreglo a una norma jurídica fundamental. Y entonces aquí, ¿cuál es la norma jurídica fundamental? La principal viene a ser la Constitución. Para que un Estado pueda existir, requerimos de la Constitución. Y pondré un ejemplo muy sencillo. Si ustedes quieren hacer una sociedad anónima, tendrían que ir con un notario civil o mercantil y pedirles que les haga el acta constitutiva. Entonces estamos hablando de una acción. Hacer un acta constitutiva para después lograr el objeto que es tener la sociedad. De ahí entonces que la Constitución se define como acción y como efecto. Tiene dos connotaciones. Primero, para crear el Estado requerimos crearla. Y después, para demostrar que existe el Estado,
es a través y por medio de la Constitución. Y esa va a ser la norma de normas, la norma fundamental, la norma esencial, sin la cual, si no tenemos acta constitutiva, no existe una sociedad. Si no hay constitución, no existe el Estado. Bueno, y este Estado que ha sido expedida con el fin de regular la convivencia de los elementos que conforman el mismo, esto es, territorio, población, gobierno. Nuestra Constitución nos establece cuáles son los elementos del Estado: territorio, población y gobierno. Pero hay definiciones modernas que nos hablan de que hay otro elemento, que es la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Es la capacidad o potestad de darnos una forma y un sistema de gobierno. ¿A quiénes compete? A los ciudadanos de ese territorio y en ese Estado. Entonces, el Estado es la organización política que conforma esos elementos. Bueno, ¿cómo ejercemos la soberanía? Nuestra propia Constitución establece que la soberanía radica esencialmente en el pueblo. Sí, ahí radica esencialmente, pero ¿y después a dónde se va? Bueno, para eso tenemos que la propia Constitución nuestra establece los mecanismos de ejercicio soberano del pueblo a través de las leyes y normas electorales. Y entonces diremos que se establece un sistema de partidos independientes, autónomos y que van a participar en ese proceso para que la ciudadanía pueda renovar los poderes. ¿Cuál es? El poder ejecutivo y el poder judicial, pero ahora, y el poder legislativo. Pero ahora con la reforma también el poder judicial. Bueno, y ahí ya vemos una incongruencia. Les voy a explicar por qué. Primeramente, ¿cómo ejercemos la soberanía? Nosotros vamos al proceso electoral. Esta es la urna, tenemos una papeleta, emitimos. ¿Qué es el voto y qué es el sufragio? El sufragio no es otra cosa más que la manifestación expresa de la voluntad asentada en una papeleta llamada voto. Cuando yo no deposito esta manifestación expresa de la voluntad, que es el sufragio, lo deposito en la urna, se convierte en un voto. Yo ya sufragué, ya manifesté mi voluntad. De ahí que el presidente Madero dijera: el sufragio efectivo no reelección, o sea, que se respete la voluntad del pueblo, que se haga efectiva la voluntad del pueblo y que no haya reelección. Ya se ha modificado y sabemos que para algunos puestos de gobierno ya hay la reelección. Bueno, ahora bien, esa soberanía no es otra cosa más que un mandato, un poder, un mandato que ejerce el pueblo para otorgárselo a quién, al poder ejecutivo, y que gane, a la persona que gana en el poder ejecutivo, para que ejerza esa soberanía a nuestro nombre y en nuestra cuenta. Y también en el poder legislativo, diputados y senadores, para que hagan a nuestro nombre y en nuestra representación, y en la falsedad, en nuestra representación, las leyes en beneficio de nosotros.
Pero yo me pregunto, ¿cuándo me pregunta un diputado si estoy de acuerdo con las normas y las leyes que está creando? Para nada. ¿Hay algún plebiscito o alguna convocatoria? No, definitivamente no. Y la soberanía que radica esencialmente en el pueblo, nosotros fuimos al proceso electoral para nombrar quién va a representarnos. Pero en ningún momento nos preguntaron si necesitábamos cambiar de régimen o de sistema o de forma de gobierno. Y ahí estamos hablando de una violación, que es violación al derecho constitucional, definitivamente. ¿Por qué? Porque se está violentando la soberanía y se les llena la boca de espuma a nuestros gobernantes cuando algún gobierno extranjero hace una manifestación con respecto a nuestro régimen interno y dicen están violando nuestra soberanía. No, nuestros gobernantes son los que están violentando el sistema de derecho y nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía radica esencialmente en nosotros y nosotros no hemos sido consultados si queremos cambiar de sistema o de régimen. Así. De ahí entonces que ese concepto de ejercicio de soberanía, que debemos verlo en doble aspecto. El aspecto externo, la soberanía tiene un doble aspecto. El aspecto externo, cuando se refiere a que el pueblo se autodetermina en cuanto a sus formas y sistemas de gobierno dentro de los Estados Unidos mexicanos. Y de acuerdo a la doctrina Estrada, un diputado de apellido Estrada, que ha sido famosa esa doctrina hasta hace algunos años, en donde nosotros respetábamos la autodeterminación de los pueblos para que correlativamente respetaran nuestra autodeterminación. Pero lo hemos violado muchísimas veces. Y eso es en cuanto al sistema externo. Y en cuanto al interno, bueno, darnos a nosotros nuestras propias normas y nuestros propios gobernantes. Pero con la reforma constitucional, ¿cuál era, de acuerdo a Montesquieu y a Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que nos establece las formas de gobierno y los sistemas de gobierno y la división de poderes, sobre todo, que debe haber dentro del Estado el poder ejecutivo, legislativo y judicial? Pero no es uno supeditado al otro, sino es los tres tienen el mismo peso y el mismo valor. Y entonces estamos hablando de un sistema de pesos y contrapesos. ¿Y quién es el que regula el orden constitucional? Bueno, pues es el poder judicial. Por lo tanto, es un absurdo que se someta a la voluntad de la ciudadanía, porque la ciudadanía porque ya no va a tener una independencia cuando es no directamente a la ciudadanía, sino es manipulado por poderes económicos, fácticos o por poderes políticos. Y entonces ya ese juez, ministro, magistrado le va a deber el puesto no a su capacidad y a la ciudadanía, sino a quien lo propuso. Entonces ahí tenemos que ese sistema de equilibrio de poderes pues está desbalanceado. Así. Yo no creo de ninguna manera, aparte que incluso esta elección pueda ser vinculante cuando sabemos primeramente de la serie de violaciones que hubo, acarreos y los famosos acordeones, por una parte. Pero por otra, ¿cómo puede ser vinculante una elección o el resultado de una elección cuando tenemos un censo aproximado de 130 millones de mexicanos?
Y de esos 130 millones, 90 estamos en el padrón electoral. Pero de ese padrón electoral votó el 7-8%. Entonces, ¿cómo es posible que si sacamos el porcentaje, o 7-8% de 90, pero si lo sacamos de 130, pues estamos hablando de 4% o de un 5%? Entonces, ¿cómo es posible que podamos estar, que pueda estar el Poder Judicial en manos de gente que, para empezar, y me ha tocado ver en las listas, tengo cerca de 45 o 50 años dedicado al litigio, y gente que no ha sacado un preso de una kermés, que no sabe lo que es el litigio, que no sabe lo que es una resolución lógico-jurídica, y de esto sabe bastante el maestro Espino. Si yo digo, dime qué es una resolución lógico-jurídica, me va a decir, ¿qué es eso? Pues es una sentencia, y está conformada de premisas, los considerandos, una premisa mayor, los resultandos, premisa menor, y la conclusión son los resolutivos. Pero eso se lo he preguntado a abogados y no lo saben. Y se lo pregunto a un tipo que va a ser juez, que nunca ha litigado, pues en manos de quién va a estar nuestro sistema judicial. Entonces, creo yo que esta elección lo único que nos va a llevar es a lo que hablaba Platón en los sistemas de gobierno, y de que con Kelsen nos dice que para que la democracia pueda ser exitosa, esta debe ser dirigida. ¿Por qué? Bueno, porque las grandes masas de la población son ignorantes. ¿Sí? ¿Cómo es posible que nos digan que tanta gente votó, sobre todo, por ejemplo, por el que ahora va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En su casa no lo conocen. Pero ¿cómo es posible que obtuvo tantos votos el mismo? ¿Ustedes habían visto ese tipo? ¿Sabían quién era? Definitivamente no. ¿Sí? Entonces, para que el gobierno del pueblo, con el pueblo, pero con el pueblo funcione, tiene que ser, según Kelsen, debe ser dirigida. ¿Por qué? Bueno, pues porque deben llegar a puerto, deben llegar los más capaces, los más instruidos. Y déjenme hacerles un comentario. El sistema judicial sí no es perfecto, pero es perfectible. Pero los jueces de distrito, el que menos tiene es una maestría en Derecho. La mayoría de los jueces tienen doctorado. Los ministros, todos son doctores. Salvo la que se robó el título. Que ese no lo logra porque se robó el de licenciatura, por lo tanto nosotros por sistema quedan anulados. ¿Así? Entonces,